Bueno, pues ya estamos con una nueva entrevista para Valver 2026. Esta vez estamos hablando con personas de la Universidad Politécnica de Cataluña. Os voy a presentar. Eduardo Prieto, Carla Cinto y Sergi Costa. Y nada, van a dar una ponencia en Valver. Esperemos que sea súper interesante, que seguro que sí. Y Ariosto, director del Congreso. Te doy el turno. Muy bien, muchas gracias, Ariana. Bueno, pues Eduardo, creo que eres el director del proyecto, eres un poco el que lidera esta aventura, imagino, y tanto Sergi como Carla os siguen un poco en este asunto. Y bueno, pues la verdad es que nos ha llegado un poco, estuvimos hablando de que podría ser interesante para el tema siempre de todo el mundo de las balsas. Siempre hemos considerado muy importante la parte energética, ¿vale? En todos los congresos que hemos hecho siempre hemos tenido tanto patrocinadores como ponencias de temas de fotovoltaica flotante, de sistemas, digamos, de fotovoltaica adherida a lo que es las láminas, sobre todo en balsas, digamos, cubiertas flotantes. Pero un tema que yo desde hace tiempo lo veo muy interesante, que es el tema de la turbinación. De momento, el turbinado yo entendía que no salían las cuentas, pero el sistema de reversibles, de balsas reversibles, siempre he estado yo detrás a ver si venía alguien, algún experto a hablarnos de balsas reversibles, y además ahora en Canarias precisamente creo que Chira, el Salto de Chira creo que precisamente es uno de los ejemplos a nivel europeo, mundial y tal, muy innovador. Y entonces yo creo que cuando comentasteis el tema de balsas, lo veo muy interesante porque hay muchas comunidades regantes que muchas de ellas tienen varias balsas a diferentes cotas. Entonces, cuando lo dijiste, digo, pues creo que es justo lo que estábamos buscando de hacía un tiempo. Entonces, te doy la palabra y empieza a contarnos esto y seguro que te hago muchas preguntas. Muy bien, bueno, en primer lugar, Ariosto, muchas gracias por la invitación. Y sí, nosotros un poco también llevábamos tiempo pensando en este tema, ¿no? Y esto proviene también de una colaboración que trabajamos a través de un proyecto europeo que se llama Agistin, donde estamos colaborando con diferentes empresas, digamos, a nivel europeo, ¿no? Está coordinado por EPRI, que es un instituto también que viene de Estados Unidos, que es bastante famoso, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos como un piloto muy aterrizado aquí en Cataluña, ¿no? Que básicamente colaboramos con la empresa que desarrolla este tipo de infraestructura, que es infraestructuras.cat. Luego tenemos un piloto en una comunidad de regantes que es el Segrià Sud. Y también, claro, como hay toda esta capa de, digamos, más eléctrica, nosotros colaboramos también con una empresa que es spin-off de UPC que se llama Tecnocea y estamos nosotros un poco haciendo más la parte de I+D, ¿no? Digamos, de esta capa del proyecto, ¿no? Entonces, un poco lo que nosotros nos planteamos al principio del proyecto fue tratar de, en primer lugar, ver de si estas ideas serían factibles, ¿no? Veíamos que había mucha infraestructura ya construida, digamos, ¿no? Desde kilovatios hasta megavatios, ¿no? Donde había unos consumos muy grandes durante el año y que, en cierta manera, tal vez estas infraestructuras se dedicaban a riego, pero a nivel energético no se estaban utilizando de la manera, digamos, que podríamos sacarle el máximo jugo posible, ¿no? Entonces, un poco la idea fue esa, partiendo de la base de decir, hay infraestructura que igual durante unos meses al año no se utilizaba tanto, de que estábamos hablando con infraestructuras que se estaban instalando muchos bombeos, incluso bombeos fotovoltaicos desconectados de la red, ¿no? Y veíamos que había como mucho movimiento en esta dirección, ¿no? Entonces, nos planteamos si podíamos hacer una potencial, vamos a decir, transformación, ¿no? de estos sistemas para que se pudieran mejorar, vamos a decirlo así, energéticamente, planteando pues cosas más disruptivas como puede ser hasta la generación, ¿no? Pero también tratando de mejorar la gestión energética y sobre todo manteniendo el uso principal de lo que tienen a día de hoy, que es el riego, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, hemos ido avanzando, el proyecto arrancó en 2022 y entonces hemos ido haciendo una serie de herramientas que también os podemos explicar después, ¿no?
para primero entender si todo esto que queremos hacer tiene algún tipo de base técnico-económica, vamos a decirlo así, si salen los números que decías, Ariosto, ¿no? Y a partir de ahí ver cómo se puede desplegar, ¿no? en fases posteriores, una vez ya tú ves que este tipo de infraestructura puede llegar a tener sentido, cómo se puede desplegar a nivel de técnico, ¿no? ¿Qué tipo de equipos necesitaríamos? Incluso hasta llegar a hacer un piloto que tenemos también en Sagriasud. Es cierto que allí no estamos trabajando el concepto de la turbinación, ¿no? Porque sí que es verdad que vamos paso a paso, vamos a decirlo así, aunque tenemos proyectados futuros proyectos donde sí que queremos trabajarlo, ¿no? Entonces, bueno, os podemos ir explicando paso a paso un poquito todo esto. Sí, partiendo un poco de lo que comentas, o sea, si no es turbinación, ¿cuál es la idea? O sea, ¿cuál es la idea? Sí, quiero decir, o sea, en el piloto justo que estamos trabajando no estamos buscando la turbinación, ¿no? Porque es verdad que el piloto donde encajamos este primer proyecto era una propuesta, digamos, europea donde pedían nuevas formas de almacenamiento, digamos, ¿no? Entonces, esto que planteamos así sorprendió bastante, yo creo, a la comisión porque era un tema que no lo habían recibido nunca, ¿no? Entonces, hablando incluso con la gente de Europa que nos lleva el proyecto, que nos sigue, ¿no? Los officers, nos dicen que, bueno, que era un tema que les resultó muy interesante, innovador, ¿no? Decían, ostras, esto no lo habíamos visto. Se esperaban otro tipo de propuestas de innovación a nivel de almacenamiento, ¿no? Más tipo baterías, otras cosas así, ¿no? Entonces, al explicarles nosotros esta propuesta, y ahí sí que metimos toda la capa de turbinación en la propuesta de bombas como turbina, por ejemplo, también, ¿no? O sea, no nos centramos solo en una tecnología, sino lo que queremos ver, y de hecho, Sergi, también lo puedes explicar mejor, que es una de las herramientas que has trabajado tú, ¿no? Pero es disponer de herramientas que permitan decidir para un emplazamiento concreto, ¿no? Y para las características de riego, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería la mejor renovación posible para utilizarlo como un sistema como almacenamiento o como bombeo reversible, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, podemos ver desde las turbinas, ¿no? hasta bombas como turbina, que sabemos que no es una tecnología muy madura, podemos decirlo así, ¿no? Pero que bueno, es algo que estamos considerando también, ¿no? O sea, estamos un poco analizando todo el espectro de posibilidades que tenemos. Vale, o sea que yo un poco lo que yo he tenido como la noción que yo tenía era, tenemos renovables, que pues, cuando hace viento y cuando hace sol, lo van subiendo hacia arriba, hacia la balsa de arriba, y entonces cuando baja, digamos, cuando tú necesitas el bombeo, por lo que sea, en esa balsa de abajo, entonces por temas sobre todo en verano, que necesitan mucho riego y muy intenso y demás, entonces lo que haces es utilizar esa energía, digamos, como 1 eurovatio, 2 euros, 5 eurovatios, lo que sea, esa es la que, digamos, al final está contando porque la dispones cuando tú la necesitas, evitas la batería, ¿no? De alguna forma tienes tú la energía disponible para cuando tú la quieres, ¿no? Ese es un poco el concepto que yo tengo. Lo que tú estás comentando ahora es que las mismas turbinas tienen una bomba asociada o algo así y que esa bomba es la que con esa misma energía utiliza, digamos, para bombear. O sea, la primera parte la puedo contestar. También, Sergi, Carla, lo que queráis añadir lo comentáis, por favor. Entonces, la primera parte sería, efectivamente, el uso del almacenamiento potencial, ¿no? Que tienes tú en las balsas, ¿no? Vamos a decirlo así, mover agua entre tus balsas para utilizarla cuando más te convenga a nivel tanto, pero ya no sería solo el posible turbinado, ¿no? en un momento dado, sino sería también lo que tratamos es de, incluso si solo quieres seguir haciendo bombeo, también seríamos capaces de optimizar ese bombeo, ¿no? Aunque ya creo que lo tienen muy optimizado por lo que hemos visto con los compañeros de Sagriasud, ¿no? Porque básicamente utilizan este tipo de tarifas donde bombean mucha agua por la noche, ¿no? Y en tarifas de precios bajas y incluso con algún tipo de convenio con las eléctricas porque los consumos son bastante grandes, ¿no? Entonces, esto sería un poco la idea, ¿no? De decir, bueno, tenemos estas potenciales balsas, ¿no? Que tienen toda esa energía que podemos llegar a jugar con ella, ¿no?
Entonces, un poco la idea es que aquí tienes muchas variables al mismo tiempo, ¿no? O sea, necesitas decidir, tienes el precio de la energía, necesitas decidir cuándo turbinar, cuándo no, el riego que tienes que abastecer, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos planteando es algún tipo de herramienta que, bueno, utilizamos herramientas de optimización que permiten entender cuál sería el mejor funcionamiento de este tipo de sistemas del futuro, digamos, ¿no? De decir, bueno, pues si yo quiero utilizar este sistema y tengo esta capacidad de llegar a potencialmente turbinar, voy a decirlo así, ¿no? De generar electricidad desde moviendo agua de arriba para abajo, para entendernos, ¿cuál sería mi escenario ideal, ¿no? Y es cierto que esto lo hemos hecho desde un punto de vista conservador porque hay servicios potencialmente asociados al almacenamiento que no estamos considerando, ¿no? Esto es un punto interesante a comentar, ¿no? Que no estamos considerando todo el máximo nivel de explotación que podrías hacer tú de este tipo de instalaciones, ¿no? Pero de alguna forma os habéis basado en otros casos de esto, de presas y demás, o digamos es un poco, digamos, virgen el campo, o cómo... Sí, claro, o sea, toda la modelización que hacemos es basada, o sea, tenemos también colaboración con los compañeros de hidráulica, ¿no? De la UPC, del Departamento de Hidráulica, con el profesor Xavier Escalé, y allí estamos trabajando con ellos también para que nos ayuden. Claro, nosotros somos más eléctricos, ¿no? Entendemos bien la parte eléctrica, pero la parte hidráulica es algo que es otro campo, ¿no? Entonces, ellos nos ayudan a modelizar todo este sistema de agua, entender bien cómo trabajarlo. Sí, tanto las bombas como potencialmente, y vuelvo un poco a lo que comentabas antes, estamos planteando el uso de diferentes dispositivos que puedan llegar a generar. Puede ser una turbina, ¿no? Que eso está claro, ¿no? Cómo funcionaría, ¿no? Y podría ser alguna bomba funcionando como turbina, ¿no? Sería como lo que le llaman el Pampas Turbine, ¿no? Que sería una bomba que puede llegar a generar girando al revés, vamos a decirlo así, ¿no? Esto, claro, es algo más diferente, ¿no? Y tal vez tenga sus limitaciones. Entonces, es algo que estamos estudiando ahora, ¿eh? No tenemos una respuesta de decir, se puede hacer y seguramente haya limitaciones en ciertas tecnologías, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que seguir estudiando, yo creo. Perfecto. Entonces, Sergi, por abrir un poco el campo, cuéntanos un poco tu especialidad, la parte en la que tú dominas y un poco dentro de este proyecto, qué parte, digamos, es la que tú trabajas. Sí, bueno, nosotros estuvimos montándose un poco una herramienta de optimización que tuviera en cuenta tanto la parte energética o eléctrica como la parte hidráulica. Y porque si no teníamos en cuenta la parte hidráulica y lo usábamos como si fuera una central de bombeo reversible solo, en el que las balsas estaban muy cerca y estaba diseñada para tal, no podíamos tener en cuenta pues, la distancia que hay real entre las balsas. Y así pues podíamos ver pues, qué pérdidas energéticas había, qué cosas igual nos estaríamos dejando de otra forma. Y bueno, para tener mejor caracterizado lo que es el sistema de riego y no mentirnos, ¿no? Nosotros mismos diciendo que esto sí que va a funcionar, porque si no, por gracia divina un poco, si no íbamos a contar realmente aquí todo lo que hay. Y eso estuvimos hablando con la gente de la comunidad de regantes del Sagria Sud, que nos dejó pues visitar sus instalaciones, nos dejó pues recoger datos y medir cosas y poder tenerlo todo en cuenta. De ahí sacamos unos modelos matemáticos que también fueran factibles de optimizar, ¿no? Al final puedes hacerlo todo tan difícil, ¿no? como tú quieras, pero hay que resolverlo, ¿no? Entonces tienes que limitarte un poco hasta dónde puedes llegar. Y bueno, hasta donde pudimos llegar, pues pudimos ver un poco la diferencia entre la operación entre verano e invierno, viendo que en general en invierno pues no se usa para regar, está todo pues más parado, y en verano es donde sí que requiere todo el uso de bombeo y así. La idea entonces al final era ver si es que en verano no podíamos usar eso como un sistema de bombeo y turbinado porque lo necesitaban para regar, pero en invierno igual sí que se podía utilizar de esta manera y así pues se seguía dando un uso, no estaba medio año parado y medio año utilizándose. Entonces lo que hicimos es esta herramienta a la cual sacamos pues nuestras conclusiones y pudimos estudiar el sistema. Muy bien. ¿Y tú, Carla,
coméntanos un poco la parte, digamos, donde tú eres, tu participación, digamos. Bueno, pues yo he estado también ayudando a Sergio a implementar esta herramienta y aparte también me he centrado bastante en analizar el sistema de riego en Cataluña para ver el potencial de aplicación de esta herramienta que estábamos desarrollando. Y bueno, pues estábamos identificando todas las balsas que hay en Cataluña, en la región de Cataluña. Y bueno, pues nos dimos cuenta que también ha sido un poco complicado porque no hay mucha información que puedas acceder, ¿no? Que no hay repositorios públicos con todos los datos de balsas o como para ayudarnos a estimar la energía potencial que podíamos como almacenar allí, perdona. Sí, porque claro, tienen que ser balsas, digamos, tienen que cumplir unas características, ¿no? Imagino que primero que la comunidad esa, porque claro, tú puedes tener dos balsas, pero una ser de una comunidad, otra de otra, y a lo mejor no hay acuerdo entre ellos, sino que a lo mejor, digamos, tienes que tener una misma comunidad en la que tengas balsas a diferentes alturas, porque a lo mejor también las tienes más o menos llanas y también tienes un problema, ¿no? Imagino que tienes que cumplir una serie de cosas, inventarios hay pocos, y o sea, que tú estás un poco en la labor esa, ¿no? De, digamos, ver un poco el potencial que tiene en función de las balsas que hay en Cataluña, ¿no? Exacto, sí, exacto. Imagino que es exportable a cualquier otra región de España y de otros países incluso, ¿no? O sea, que es un trabajo que yo creo que es interesante. Por ejemplo, eso en el caso de Canarias es que además es muy claro porque tienen diferentes alturas, en diferentes islas, o sea, realmente, y la insularidad le da eso, que tiene que tener autonomía, o sea, es que no puedes traerla de un trasvase ni de un tal, con lo cual el aprovechamiento ahí es máximo. Y la energía potencial que tienes es en todas ellas, o sea, ahí no hay llanos por ningún lado. Entonces, creo que es un tema interesante porque a nivel energético pues también tienes que tener autosuficiencia muchas veces. Entonces, yo me gustaría saber la aplicación, digamos, para comunidades regantes, porque ya sabes que muchas de ellas son escépticas a las innovaciones y a decir, a ver cuánto me cuesta todo esto, es decir, a ver si es un estudio teórico o realmente tiene aplicación en el campo, ¿no? El campo va muy ajustado, lo sabéis, muchas veces ellos están ahí moviéndose en cantidades muy pequeñas, entonces ya cuando le dicen, vamos a poner placas solares, ¿cuánto me cuesta todo esto? Joder, después está nublado, ahora no puedo, ahora no. Entonces, vale, ponen las placas solares y después ahora es otra tecnología que tienen que meter con ayudas o sin ayudas y tal. ¿Cuánto cuesta eso, ese complemento y qué? Porque normalmente ya sabes, las cuentas son de decir, a ver, ingreso, gasto, es decir, ¿cuánto me voy a ahorrar en todo esto para ver si realmente sale? Entonces, yo la turbinación, ya os digo, lo que yo tengo entendido es que es muy interesante, pero que cuesta bastante. Entonces, no sé si tenéis un poco la medida, yo siempre hablo de eurovatio, sean placas, molinos, en cualquier sistema energético, para decir cuántos euros me cuesta, digamos, ese vatio que voy a utilizar para el bombeo, ¿no? ¿Tenéis así números así tan claros? Es una buena pregunta, sí, sí. O sea, bueno, Sergi, si quieres contestar tú y luego contesto yo también, si algo más en general. Igual tú tienes algo. Sí. Bueno, igual eurovatios no tenemos como tal, pero sí que el estudio que lo hicimos era por el coste del coste de uso, no da por día. Porque al final, pues eurovatios, pues depende de la hora en la que estés o la que no estés, pues va a ser más o menos al final, pues lo que decidimos centrarnos era en los costes de operación en general. Y por eso lo que miramos por un lado fue el coste instalando una turbina y luego miramos el coste sin instalar una turbina y usando las mismas bombas como turbinas. Lo que hicimos un poco pues, fue una estimación allí porque tampoco está estudiado en nada, es algo que también decimos y que creemos que es muy interesante analizar, ¿no? Porque si ya tienes la estructura hecha, ¿no? En vez de ponerle más cosas, vamos a utilizar lo que ya tenemos, aunque fuera peor, ¿no? según como lo veas, pero que igual es mejor. Al final, entonces lo que hicimos fue un poco costes, los costes de operación por día. Y sí que veíamos, ¿no? Pues que igual en la comunidad de
de regantes del Sagria Sud, pues nos llegaba a salir pues en unos 100, lo estoy mirando aquí ahora lo que nos dio, pues eran entre 100 y 200 euros al día de operación, a lo que podíamos llegar a optimizarlo sin tener ningún sistema de turbinado, y luego si le poníamos un sistema de turbinado, pues era al revés, ¿no? Pues igual nos podíamos podíamos obtener, ¿no? hasta pues 50, 100 euros al día de ingresos, ¿no? en vez de costes. Esto según cómo lo hiciéramos. Sí, yo añadiría alguna cosa así más general también, Ariosto, de lo que dice Sergi, ¿no? Porque, claro, lo potente yo creo que también es que tenemos la herramienta para estudiar cada caso, ¿no? Entonces, si por ejemplo una comunidad quiere analizar un caso en concreto de sus instalaciones, ¿no? Porque, claro, esto puede variar mucho, lo que decías tú, ¿no? Saltos diferentes. O sea, nosotros, y me voy cada vez más general, ¿no? Pero hicimos el cálculo estimado de energía potencial. Ahí no teníamos en cuenta ciertas cosas, igual de particularidades yo diría bueno, igual me equivoco, Carla, lo puedes comentar, ¿no? Pero era más un punto técnico, ¿no? De decir, ¿cuál es la energía potencial, digamos, de almacenamiento potencial del sistema, ¿no? O sea, cuánta energía podría llegar a estar acumulada en las balsas de Cataluña, y nos salió un número bastante fuerte, ¿no? Que serían estos 2,2 gigavatios hora, ¿no? Lo cual nos impresionó porque pensábamos que sería menos, ¿no? Luego, extrapolando a España, estaríamos hablando de unos 20 y algo. Vamos a dejarlo así porque la extrapolación la hicimos con menos detalle, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero sí que en Cataluña miramos todo súper bien. Hay un dataset público que también lo podéis consultar si queréis, de Sergi. Bueno, lo trabajamos con Sergi. Solo en balsas de riego, no metéis ni pantanos ni otros No. reservorios, ¿no? Eso es. O sea, reservorio de comunidades, digamos. Por lo que comentas, que habrá como una especie de energía potencial mínima, crítica, ¿no? Es decir, a partir de entonces, teniendo un volumen determinado de balsa y una energía potencial crítica, a partir de entonces será cuando es rentable, digamos, esto, ¿no? Tendríais algo para ajustarlo, como dices tú, imagino tendréis vuestros bases de datos y demás, en las cuales al meter en un programita, decir, cumples esto, tienes tal, a partir de entonces ya es rentable, ¿no? Sí, o sea, nosotros necesitaríamos, por ejemplo, para hacer un cálculo como hemos hecho el Sagria Sud, pues la demanda de riego, la localización también, para entender qué potencial, o sea, por ejemplo, si tienen fotovoltaica o ya tienen algún tipo de sistema, ¿no? De alguna manera introducir todo en nuestros cálculos, vamos a dejarlo así, ¿no? Y eso nos permite dar un número de lo que podrían, o sea, cómo podría ser esa potencial renovación, ¿no? de este sistema. Y eso tenéis, imagino, bueno, hay una parte, digamos, comercial, porque esto es una universidad, tenéis registrado, tenéis algún tipo de patente, tenéis algún registro de lo que estáis haciendo, estáis en ello. Ahora mismo no, la verdad, o sea, es algo que hemos hecho una herramienta, o sea, a nivel de patente no tenemos, es una herramienta que hemos hecho abierta, porque al final Europa también nos pide, bueno, y es filosofía también nuestra, ¿no? De abrir ciertas herramientas de financiación pública, ¿no? Pues que sean disponibles para todo el mundo, ¿no? Y esto lo hemos hecho así también, ¿no? Entonces, la herramienta está disponible. Sí que es cierto que es una herramienta que igual deberíamos hacer un punto más si las comunidades lo necesitan utilizar. Ahora mismo está más para, vamos a decir, investigadores igual, ¿no? Pero se puede llegar a traducir a bajar a algo más sencillo, ¿no? De que lo puedan llegar a implementar. Sí, porque al final imagino que es un poco el objetivo, ¿no? El mundo de la universidad a veces es muy investigador y después el mundo real parece que está ahí algún desfase. Sí, está. Sí. Claro, como estos son lo interesantes, ¿no? El que después viene, el que viene a un congreso y bueno, a mí me estás contando, pero ¿esto se puede aplicar o no? O sea, entonces yo creo que esta es la mezcla que interesa, ¿no? Sí. El sacar las universidades un poco y las patentes y el mundo de la investigación a la calle, ¿no? Claro, con infraestructuras ya lo hemos comentado esto. Ellos tienen, digamos, son la gente que desarrolla este tipo es la empresa, digamos, pública catalana que desarrolla infraestructura de este tipo, ¿no? Entonces ellos, yo creo que en algún momento, si vemos o ven, o en general podemos transformar esta herramienta más académica, vamos a dejarlo así, en algo que ellos puedan llegar a utilizar,
Entonces, bueno, yo creo que sería súper útil para ellos, ¿no? Porque cada comunidad, una vez introduciendo los datos en este tipo de cálculos, te puede llegar a plantear cómo rediseñarla, ¿no? Y hemos estado hablando no solo con Sagria Sud, sino con Las Planas, con Garriga Sud, con otras comunidades, ¿no? Porque abrimos como una muestra de interés para la gente que tenía esta motivación, ¿no? por ver nuevas cosas y bueno, y la gente, yo creo que por lo que nos decían, habían hecho un paso muy fuerte a meter renovables, incluso estos bombeos off-grid y todo esto había sido algo que les ha como hecho perder el miedo, vamos a decirlo así, a cosas un poquito diferentes, ¿no? Entonces ahora están instalando fotovoltaica incluso desconectada de la red, que a nosotros también nos sorprendió que fuera así, pero es un tema más normativo también. Y están un poco intentando entender cómo se puede hacer más cosas, ¿no? Y al final es lo que decía Sergio, un poco la motivación nuestra es ayudarles a que la factura, vamos a decirlo así, sea lo menor posible, claro, y lo mejor para ellos. Claro. Y la independencia, ¿no? Porque hoy en día ya estamos viendo lo que es el tema de los mercados energéticos y demás, es decir, a las malas yo ya me quedo con lo mío, sí, y ya esté yo con otro tipo de coste, pero que la parte energética, digamos, la pueda dominar yo, que eso es una cosa creo muy interesante. Sí. Sí, totalmente. Después, en varios congresos hemos tenido ya ponencias respecto al tema de comunidades energéticas, que es un tema muy interesante porque, claro, combina todo esto, es decir, que cuando tengas excedentes y tengas tal y vas sobrado y no tienes bombeo, pues que esa energía se utilice, ¿no? Que es lo que estaba comentando. Tampoco tiene... O sea, parece que estamos en mundos ilógicos, ¿no? Es decir, pero si te has llevado una subvención fuerte, porque hay subvenciones fuertes en el tema renovable, y están ahí las placas ahí generando un montón de energía que después no se utiliza y después tienes a la gente que tienes alrededor, que son los propios comuneros de la comunidad de regantes, que, joder, que la podrían utilizar y que no... En fin, son esos temas que yo creo que al final van haciendo el engranaje, ¿no? Entre la balsa, la energía, el agua, la gente... Entonces... Sí, yo creo que aquí hay un punto también de nuevas figuras energéticas también, porque claro, las comunidades de regantes, y vosotros lo sabréis mejor, pero tienen capacidad de gestión de agua, ¿no? Entonces hay esa capa más energética que también es un tema que también hemos hablado con los compañeros de infraestructuras, es decir, qué tipo de figura tendría que aparecer también. Igual es algo que nosotros explicamos también a la gente de Europa, que acaba tal vez legislando todo este tipo de ideas, ¿no? Es decir, cómo podríamos hacer el uso de la energía disponible de la mejor manera posible, ¿no? Lo que dices también. Igual ahora pues están haciendo el bombeos off-grid, que hay... Claro, al no estar conectados a red, pues ya directamente se utiliza únicamente para la instalación. Pero claro, planteando en el futuro que se puedan conectar a red, pues evidentemente sale la discusión de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que esta energía ya no solo sea del sistema de riego, sino que pueda haber, vamos a decirlo, más servicios que pueda dar este sistema, ¿no? Que pueda formar parte de una comunidad energética, que al propio operador de red digamos local, que esté en aquel punto donde nosotros nos conectemos a red, le podamos llegar a dar unos ciertos servicios, ¿no? Porque esto es algo que también se habla mucho en estas zonas que hay mucha fotovoltaica, que son, bueno, estoy pensando en un área más rural, ¿no? La red no es tan fuerte como pensamos, ¿no? Y tal vez estaría bien, o creo que les vendría muy bien también a los operadores de red, pues tener algún tipo de servicio, ya sea de control voy a decir, de tensión, por ejemplo, ¿no? De congestión, etcétera, que también pueden ser nuevas formas de generar más beneficio económico, ¿no? Para la comunidad o para quien gestione esa capa energética. Entonces, ahí un punto más, y esto ya es más la versión académica futurista, es que puede haber nuevos, voy a decir, modelos de negocio en general, ¿no? Cuando abras algo así, tendrás inversores que son muy rápidos, tienen mucha capacidad de control. Incluso puedes llegar hablábamos con Sergi también, ¿no? La idea de poder arrancar la red desde el sistema, ¿no? Si tú tienes ahora decíamos el apagón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues algún tipo de arrancar, de hacer black start, que se dice, desde la red, desde estos puntos, también podría ser posible. Entonces, que te ayuden a toda la electrónica de potencia que tienes desplegada, podría, obviamente, no toda lo podrá hacer, pero si son inversores modernos, algunos podrían ayudar
a hacer este tipo de arrancar, ¿no? Que servicios. por lo visto es un problema, ¿no? Cuando hay un apagón, lo que sea, aunque no sea total, pero lo que cuesta, por lo visto, es el arranque ese, ¿no? Y se queda colapsado. Sí. Entonces, toda la electrónica potencia, la más moderna, ¿no? Hay algún tipo de controles especiales, digamos, que pueden hacerlo. Y entonces, claro, todo lo que tendríamos ahí podrían ser, por ejemplo, bombas de velocidad variable con equipos de electrónica de potencia. Estamos hablando también de innovar en esa capa más eléctrica, ¿no? Y de decir qué servicios podríamos llegar a dar desde aquí a la propia red, ¿no? Entonces, ahí también puede haber otras opciones también. Bueno, os vamos a dar una primicia, y es que posiblemente el año que viene, el próximo Valver, posiblemente lo hagamos en Cataluña. Con lo cual, pues la verdad es que nos gustaría contar con vosotros y con todo vuestro conocimiento en las administraciones, porque cuando llegas a una comunidad, llegas virgen prácticamente. Muchas veces vienes con la invitación de alguien y tal, pero tienes que estar un poco en todas las administraciones que están metidas en todo esto, o sea que vendría bien un poco que hablemos para abrir camino. Claro, sí. Y bueno, Cataluña la verdad es que tanto a nivel agrícola como a nivel industrial es muy potente, y entonces, bueno, pues hay muchas de las fábricas tanto de laminados como de muchas cosas que están allí, entonces creo que sería interesante un poco ese contacto. Por eso vamos haciendo un poco movimientos en las comunidades para ver un poco cada uno qué aporta, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que nos podemos tirar aquí horas y horas, porque el mundo de la energía y de tal, pues no tiene límite, ¿no? Pero habrá que dejar un poco también para lo que es el Congreso y para esos cafés en los que la gente pregunta las cosas y demás. O sea que no sé si vais a venir, Sergi, pero también vienes tú, Eduardo, Carla. ¿Quién venís al Congreso? Sergi y Carla van, sí, yo no podré, pero sí. Vale. Sí. Están ahí pues, bien representados, estaremos. Muy bien, ya lo verá. Sí. De todas formas, haremos también un vivo que se encargará Ariadna de organizarlo, por si a lo mejor pues, quieres participar también o estar ahí o preguntar o al revés o contestar algunas cosas. O sea que si tuvieras oportunidad, pues sería bueno el día 5 por la mañana que pudieras tener en cuenta que estamos en Canarias. Y nada, pues nada, si queréis comentar alguna cosa más. Yo creo que está todo, sí. Bueno, simplemente si hay comunidades de regantes que ven el vídeo y quieren contactarnos también, pues que adelante. O sea, nosotros estamos encantados de explicarlo a quien sea. Claro, lo que hagamos en el vivo, ese después lo dejamos en YouTube, con lo cual la ventaja de eso es que, primero, en descripción del vídeo se puede meter información de todas lo que tengáis vosotros por ahí que puede ser interesante, porque muchas veces en la charla la gente se pone a grabar o no hace falta, o sea que esa información la aportáis ahí y es lo que se trata de difundir. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, pues efectivamente, como hay pues gente que se inscribe en la web, o sea, en el canal de YouTube, pues entonces cualquier cosa que tengan de dudas o lo que sea, pues, y ahí ya te digo, ahí directamente ponéis vuestras informaciones y demás para que vayan directamente a vosotros, o sea que... Sí, además en la descripción ponemos un PDF donde está toda la información que si queréis añadir contacto o lo que sea, sabéis que está disponible para subir el PDF. Perfecto, sí. Y también recordaros, porque no sé si lo habéis visto, que tenemos vis a vis este año en el Congreso. Entonces, si queréis organizar alguna reunión con alguien que os pueda parecer interesante, ya sabéis que os ponéis en contacto conmigo, me decís, quiero tener reunión con esta empresa, y yo me encargo de organizarlo todo, ¿vale? Por si tenéis algún interés en alguien que asiste. Incluso de algunas, por ejemplo, hay patrocinadores o tal que a veces patrocinan pero no van, o por lo que sea, no tienen agenda o lo que sea, y entonces, pero oye, me gustaría a mí con el Consejo Insular de Aguas de Hierro, me gustaría tener ahí una... Entonces ya os ponemos en contacto y vosotros ya, digamos, de alguna forma habláis con ellos, ¿vale? Bueno, pues nada, encantado. La verdad es que me encanta a mí estos temas y creo que vamos a disfrutar, y las comunidades regantes que están relacionadas con todo esto, pues yo creo que también hay muchos ingenieros, hay muchas ingenierías detrás que están un poco pues, ávidas de todo este tipo de información, y yo creo que puede ser interesante. Muy bien. Muchas gracias, bueno, pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, encantado. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Elena.